En esta clase vamos a desarrollar la oración y sus elementos. Comenzaremos definiendo qué es la oración. La oración es la menor unidad del habla con sentido completo y autonomía sintáctica. Se dice que es menor unidad del habla porque transmite un mensaje completo por sí misma. Si yo le digo, ¡hey! Es una oración. Así también, sintaxis proviene del griego sim, que quiere decir con, y taxis, orden. Entonces, toda oración va a tener orden, aleatorio y lógico en las palabras. Por otra parte, la gramática es la que enseña a ordenar y enlazar unas palabras con otras para formar las oraciones. Se pueden considerar dos tipos de oraciones de acuerdo al análisis sintáctico. Tenemos a las oraciones bimembres. Estas oraciones son las que tienen el sujeto y el predicado. Por ejemplo, el canillita anuncia las noticias. ¿De quién estamos hablando en esta oración? Del canillita. Sintagma nominal. ¿Qué decimos sobre el canillita? Anuncia las noticias. Sintagma verbal. Realizando un análisis de cada una de las categorías gramaticales que forman esta oración, tenemos el artículo determinado. Canillita es el núcleo del sintagma nominal, además es un sustantivo común. Anuncia es el núcleo del sintagma verbal por ser el verbo. Este está en tercera persona del singular, está en modo indicativo porque está expresando una acción real, está en tiempo simple porque está formado por un solo verbo y está en aspecto imperfecto porque la acción no ha sido concluida. Las es artículo determinado y noticia sustantivo común. Eso es en cuanto a la oración bimembre. Bien, las oraciones unimembres no pueden dividirse en sujeto y predicado, ya que una característica particular de estas oraciones es que no tienen verbo. Constan de un solo miembro que no es sujeto ni predicado. En algunos casos es la expresión de un adjetivo entre signos de admiración, interrogación, simplemente el énfasis que recae sobre alguna expresión, pero que tiene sentido y el receptor va a captar de manera muy clara el mensaje. Por ejemplo, cuidado, socorro, ya amaneció, buenas noches, qué agradable sorpresa. Son oraciones unimembres. Ahora vamos a analizar la estructura de la oración simple. Los constituyentes inmediatos de la oración son el sujeto y el predicado. El sujeto es la persona, animal o cosa de quien se dice algo. En cambio, el predicado es todo lo que se dice sobre el sujeto. Su núcleo del sujeto siempre va a ser un nombre o sustantivo. Sin embargo, del predicado, su núcleo siempre será un verbo. Tanto el nombre o sustantivo y el verbo concuerdan en número y persona. Por ejemplo, la chica juega al tenis. Esto es en cuanto a la estructura de la oración. Vamos a realizar el estudio del sujeto y como se ha dicho que la oración bimembre está formada por sujeto y predicado, entonces la palabra principal del sujeto siempre va a ser el sustantivo o el pronombre. Ahora estos sujetos pueden ser expresos o tácitos. Vamos a ver el sujeto expreso. Sujeto expreso es cuando el sujeto está presente en la oración. Y este puede ser simple y también puede ser compuesto. Sintagma nominal simple es el que solo tiene un núcleo. Por ejemplo, en esta oración, María viajó a Tarija. ¿De quién estamos hablando en esta oración? De María. Eso es el sujeto o sintagma nominal. Viajó a Tarija es el predicado o sintagma verbal. Analizando el sintagma nominal o sujeto, vemos que solamente tiene un núcleo, un solo nombre o sustantivo, María. Por eso es una oración con sujeto expreso y simple.
En cambio, en el sujeto compuesto es el que tiene más de un núcleo. Si analizamos esta oración, decimos María y Juan viajaron a Tarija. ¿De quién estamos hablando en esta oración? De María y Juan. Hasta ahí tenemos lo que es el sujeto o sintagma nominal. Viajaron a Tarija es el predicado o sintagma verbal. Vemos que en el sintagma nominal tenemos dos nombres o sustantivos, María y Juan. Y por ende vamos a tener dos núcleos. A estas oraciones que poseen dentro del su sujeto dos o más núcleos se llaman oraciones con sujeto compuesto o también oraciones con sintagma nominal compuesto. En cambio, el sujeto tácito es cuando el sujeto está ausente pero sobreentendido. Observamos esta oración, iré a ver el partido. ¿De quién estoy hablando en esta oración? De yo. ¿Qué digo de yo? Iré a ver el partido. Solamente estoy encontrando en esta oración el sintagma verbal, puesto que el sintagma nominal yo queda sobreentendido. Después de estudiar el sintagma nominal, ahora nos corresponde analizar el sintagma verbal. Aquí vamos a ver las clases de predicados. Según el tipo de verbo podemos distinguir dos clases de predicados, el predicado nominal y el predicado verbal propiamente dicho. El predicado nominal está formado básicamente por un verbo copulativo y un atributo. Los verbos copulativos son ser, estar y parecer. El atributo es un complemento que nombra una cualidad o estado del sujeto. Por ejemplo, en esta oración, mi primo está contento. ¿De quién estoy hablando en la oración? De mi primo, sintagma nominal. ¿Qué digo de mi primo? Está contento, sintagma verbal. Está contento va a ser el predicado nominal, porque está es un verbo copulativo, contento es un atributo que está nombrando una cualidad o estado del sujeto. Las categorías gramaticales que han sido empleadas en esta oración tenemos mi adjetivo posesivo, primo núcleo del sintagma nominal y además sustantivo común. Está es el núcleo del sintagma verbal, es un verbo copulativo, está en tercera persona del singular, modo indicativo porque está expresando una acción real, tiempo simple porque está formado por un solo verbo, aspecto imperfecto porque la acción no ha sido concluida, contento es un adverbio de modo. Eso es en cuanto al predicado nominal. En el predicado verbal, el verbo es la palabra más importante, por eso es el núcleo del predicado. Puede ser cualquier verbo, menos los verbos ser, estar y parecer. Si analizamos esta oración, los estudiantes realizan sus tareas. ¿De quién estoy hablando en esta oración? De los estudiantes, sintagma nominal. ¿Qué digo de los estudiantes? Realizan sus tareas, sintagma verbal. Realizan sus tareas es el predicado verbal. Si analizamos el verbo realizan, es un verbo predicativo. No olvidemos que para que sea una oración con predicado verbal, puede ser cualquier verbo menos ser, estar y parecer. Analizando las categorías gramaticales, los es artículo determinado, estudiantes es el núcleo del sintagma nominal y además es sustantivo común, realizan es el núcleo del sintagma verbal, bien sabemos que es un verbo predicativo, está en tercera persona del singular, modo indicativo, tiempo simple, aspecto imperfecto porque la acción no ha sido concluida, sus es adjetivo posesivo, tareas es sustantivo común. También, de acuerdo a la cantidad de núcleos, los predicados de las oraciones bimiembres pueden clasificarse en predicados simples y predicados
compuestos. Las oraciones con predicados simples tienen un solo núcleo en el sintagma verbal. En cambio, las oraciones con predicado compuesto tienen más de un núcleo en el sintagma verbal. Por ejemplo, en esta oración observamos un solo núcleo en el sintagma verbal, por lo que tiene un predicado simple.